Con esta actividad comenzarás a estudiar los contenidos relacionados con la medicina legal, donde podrás conocer las situaciones médico-legales más frecuentes que encuentran los médicos en su actuar diario, por lo que es imprescindible saber interpretar, explicar y describir esta realidad. La asignatura está organizada en 8 temas, de los cuales en el día de hoy estudiaremos la introducción a la medicina legal, el derecho médico y los dilemas éticos en el paciente terminal. Los objetivos que nos proponemos en la actividad orientadora de hoy son reconocer la definición e importancia de la medicina legal, así como sus bases legales, interpretar el derecho médico y sus términos asociados, e identificar los dilemas éticos en las decisiones médicas en pacientes terminales, en función de la formación del médico integral comunitario. Para dar cumplimiento a los objetivos mencionados, estudiaremos la definición e importancia de la medicina legal, sus antecedentes históricos, las bases legales de la actuación médico-legal, el médico ante la administración de justicia y el derecho médico. También veremos los requisitos para ejercer la profesión médica, el secreto médico, la responsabilidad médica, así como los dilemas éticos, en especial las decisiones médicas en pacientes terminales como son la eutanasia y la distanasia. Se han propuesto numerosas definiciones de medicina legal, en las que generalmente se hace referencia al nexo o relación entre la medicina y el derecho. Se asume la definición del profesor de la Universidad de La Habana, Raimundo de Castro y Bachiller, redactada así: la medicina legal es la aplicación de los conocimientos médicos y sus ciencias auxiliares a la investigación, interpretación y desenvolvimiento de la justicia social. Esta definición tiene el mérito de establecer, en primer término, su condición de ciencia de aplicación y tiene 3 propósitos fundamentales: investigar, interpretar y desenvolver lo que resulte conveniente a la justicia social, expresión de amplísimo significado que se ajusta a su constante avance o progreso. La importancia de la medicina legal está dada por la utilidad que le da el médico, la cual le permite conocer los linderos legales en el ejercicio de la profesión y como perito en los tribunales para colaborar en el esclarecimiento de aspectos médicos de los litigios. Al jurista le permite comprender fenómenos biológicos y le ofrece un amplio repertorio de pruebas médicas como postulante, litigante, defensor o fiscal, ya sea para formularlas o rebatirlas. A los gobernantes le permite dictaminar normas y leyes congruentes con la doctrina médico-legal. Así las leyes serán más justas cuanto más encuentren en la ciencia. Cuando nos introducimos en la historia de la medicina legal, conoceremos que el primer experto médico forense conocido fue Imhotep, el cual vivió 3000 años antes de Cristo en Egipto, donde se castigaban los errores cometidos por los médicos. Es considerado el fundador de la medicina egipcia y autor del papiro Edwin Smith acerca de sus curaciones, dolencias y observaciones anatómicas, así como el examen, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de numerosas heridas. Posteriormente fueron apareciendo diferentes códigos según las necesidades de regular la práctica médica en las sociedades antiguas. El primero que recoge la historia fue el código del rey Hammurabi en Babilonia en el 1700 a.C. Este código fue tallado en un bloque de basalto y colocado en el templo de Sipar. Su objetivo era homogeneizar jurídicamente el reino de Hammurabi, dando a todo el territorio una legislación común. Otros códigos antiguos que marcaron pauta en la historia de la medicina legal fueron el Código de los Hititas, que promulgaba penas en función del delito
y de la condición social de las partes implicadas. Las 12 tablas, que marcaban distinción en el derecho penal, el derecho público y el derecho privado. Además, prohibía la incineración e inhumación de los cadáveres en la ciudad, entre otros. El código creado por el emperador Justiniano, que de inmediato se transformó en la base jurídica del imperio y de todo Occidente, llegando su influencia casi hasta nuestro siglo. El Xi Yuan Lu fue escrito por un juez chino. En él se clasificaban las lesiones de acuerdo con el instrumento que las causaba y su gravedad. El rey Carlos V de España promulgó el Código Carolino, donde se estableció la obligación del médico de auxiliar a los jueces. Entre las personalidades más importantes en la actividad forense están Heródoto, Hipócrates, Galeno y Aristóteles, que se presentan como los más destacados en la antigüedad. En el Renacimiento se destacaron Ambroise Paré, que junto a Fortunato Fedele, Paulo Sacchia y Johann Michelis se consideran precursores de la medicina legal. En el siglo XIX, también llamado el siglo de las luces en Europa, se destacaron importantes personalidades de la medicina legal como Mateo Orfila, precursor de la toxicología forense; Óscar Amuedo, considerado precursor de la odontología forense; Alphonse Bertillon, precursor de la criminalística moderna. También hicieron grandes aportes a la medicina legal personalidades como Blumenbach, César Lombroso, Ambroise Auguste Tardieu, Baltasar, Paul Chavigny, Alphonse Lacaze, Brouardel. En el siglo XX, en Iberoamérica, se destacaron figuras importantes como Antonio Piga Pascual, Ricardo Royo Villanueva, Juan Antonio Gisbert Calabuig, Nerio Rojas, Pablo Bonet, Eduardo Vargas Alvarados, Francisco Lanzit e Ignacio Fournier. Las bases legales de la actuación médico-legal dependen de la legislación vigente en cada país. Estas leyes se recogen generalmente en la Constitución de la República, el Código Penal, la Ley del Procedimiento Penal, el Código Civil, la Ley de Procedimiento Civil, las leyes de la salud y de ejercicio de la medicina, el Código de Ética y Deontología Médica, entre otras. También son importantes las leyes laborales y de seguridad social que rigen en el país. El médico, como profesional de la medicina, puede encontrarse ante la administración de justicia en 3 situaciones diferentes. Ellas son: testigo de un hecho, certificador o experto, y como perito. Se es perito de 2 formas, una oficial y otra ocasional. En este último caso, puede estar cualquier médico, no especializado en medicina legal, al cual se solicita su actuación médico-legal por la autoridad competente. Descartamos la posibilidad de que el médico puede ser acusado o denunciante por su condición de ciudadano. Se define como derecho médico a la parte o capítulo de la medicina legal que trata de la normación jurídica del ejercicio profesional de la medicina. Existen una serie de requisitos para ejercer la profesión médica, los cuales son: capacidad científica, la cual es avalada por el título de doctor en ciencias médicas; capacidad legal, que se obtiene al registrar e inscribir el título y la firma en el Registro Profesional Nacional. De forma general, estos son los requisitos establecidos. Sin embargo, cada país puede exhibir otros de acuerdo a sus leyes nacionales. Cuando la medicina se ejerce sin llenar los requisitos legales exigidos, se producen formas de ejercicio ilegal de la medicina tan diversas como de distinta importancia y trascendencia jurídica. Como ejemplo, puede considerarse la del ejercicio por el médico que no ha solicitado el asentamiento de su título en el Registro General de Profesionales que la ley establece. Otra forma puede derivarse
del ejercicio de un profesional extranjero que no haya cumplido con los requisitos establecidos para tal finalidad. El secreto médico consiste en la obligación que tienen los médicos y demás profesionales análogos de guardar en reserva los secretos personales que se imponen en el ejercicio de su profesión. En el transcurso de la historia, el secreto médico ha adoptado dos posiciones antagónicas, el secreto absoluto y el secreto relativo. Para contrarrestar este antagonismo, la ley tiene previsto las circunstancias en el que el secreto médico se hace relativo. Por otra parte, se define la responsabilidad médica como la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos u omisiones cometidos en el ejercicio de la profesión y que estén jurídicamente previstos por la ley. La responsabilidad médica se puede dar en el marco del derecho civil y del derecho penal. En lo penal se establece cuando se causa daño sin intención de producirlo mediante 4 formas de culpa: negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de los reglamentos. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los dilemas éticos. Así, el aborto, el derecho a morir, la relación médico-paciente en caso de personas analfabetas o incompetentes, el paciente quirúrgico, la investigación clínica, el uso del placebo, el paciente terminal, entre otras, son dilemas éticos complejos y delicados, que merecen una reflexión crítica sobre las controversias morales surgidas en torno a la medicina y la tecnología. Se puede definir al paciente terminal como aquel críticamente enfermo cuya muerte, a pesar de los recursos al alcance, será inevitable en fecha muy cercana. La palabra terminal es imprecisa y ambigua. Los enfermos en esta condición son ubicados en una situación de inferioridad, con muy poca o sin capacidad de decisión. Los enfermos terminales tienen, en cierto modo, pérdida de su humanidad y aparece el miedo a la muerte, miedo al dolor, pérdida de la capacidad de ordenar su vida. Por tanto, se vuelven dependientes y vulnerables. Ante el sufrimiento del enfermo terminal, en la medicina se han asumido 3 posiciones: la eutanasia, la distanasia y el suicidio asistido. Etimológicamente, la palabra eutanasia expresa eu, buena, thanatos, muerte. Es la muerte suave, indolora, sin agonía. Es la muerte provocada sin sufrimientos por medio de agentes adecuados. En otras palabras, es el arte de procurar una muerte confortable, es decir, una muerte con intención loable. Se describen 2 formas de eutanasia. La eutanasia activa, que excepto en Holanda y Bélgica, está prohibida en todo el mundo, pues se considera un homicidio. Y la eutanasia pasiva u ortotanasia, que es dejar morir a tiempo, sin emplear medios desproporcionados y extraordinarios. Es la muerte en buenas condiciones, por las molestias aliviadas, y es asumida por la mayoría de los países. La distanasia es prolongar inútilmente la vida de un enfermo desahuciado, que no tiene esperanza alguna de recuperación. Es el empleo de todos los medios posibles, sean proporcionados o no, para retrasar el advenimiento de la muerte, a pesar de que no haya esperanza alguna de curación. También es conocida como encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, pues no considera los sufrimientos añadidos al paciente. Es por tanto todo lo contrario a la eutanasia.